jóvenes de Cristo. Y hoy estamos aquí con la reunión de jóvenes, con la reunión virtual. Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 37, versículo 5. Sí, yo leo. Génesis capítulo 37, verso 5. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Sí, hasta aquí. Aquí, Génesis capítulo 37 está hablando del sueño que tuvo José. José era un joven, ¿verdad? 17 años, al tener el sueño que tiene gran sentido, ¿verdad? Realmente Dios es el que ya había planeado, ¿verdad?, para levantar a un hombre llamado José como gobernador de Egipto, para cumplir toda la promesa con la cual Dios había dicho a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y también está por venir el gran hambruno, ¿verdad?, en toda parte de la tierra, y Dios también ocupa, ¿verdad?, alguien que pueda rescatar también a los moradores en Egipto y alrededor del Egipto. Así que Dios, dando este sueño en el corazón de José, y cumple ya su plan, ¿verdad? Sueño, ¿cómo suena? Sueño no es por la voluntad de uno. Yo quiero tener este sueño, yo no quiero tener otro sueño, y realmente ese sueño no es manejable, ¿verdad?, según la voluntad humana, ¿verdad? Y hoy en día ese sueño mismo no tiene mucho sentido, pero anteriormente, como Hebreo capítulo 1, verso 1 dice: Dios en otro tiempo habló mucha forma, mucha manera a nuestros padres. Y hoy en día, ¿verdad?, el Señor habla por su escritura, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda esta revelación realmente son mensajes de Dios, ¿verdad? Por eso, y Dios hoy en día no usa el sueño para revelar su plan a su profeta o a sus siervos. Absolutamente el sueño no tiene mucho sentido en este punto, ¿verdad? Porque ya no hay más otra profecía fuera de la Santa Biblia. Tal como está escrita en la Biblia, a su debido tiempo se cumple, y siempre nuestro Señor trabaja, ¿verdad?, según su promesa, según su escritura, según su revelación. Pero esa época de José, ese sueño también era gran instrumento con que Dios trabajaba para revelación a sus siervos, ¿verdad? José, teniendo 17 años, aún muy joven, tuvo un sueño como revelación de Dios, ¿verdad? Ese sueño era, ¿verdad?, de quién iba a ser gobernador, porque 11 estrellas se postran ante él, ¿verdad? Y la luna y el sol. Y también todo el manojo de su hermano se postra ante él, ante su manojo de trigo, ¿verdad? Entonces, doblemente él ya tuvo ese sueño, como la revelación de Dios. Así que está reconfirmado el plan de Dios, ¿verdad?, para con José y para todos los demás. Dios así que quería, ¿verdad?, quería rescatar a mucha gente de hambruno, pero por medio de la sabiduría de José. Así que Dios eligió a José, por él ya Dios quiere trabajar para rescatar a muchos, ¿verdad?, del hambruno mortal. Y tal como está escrito Salmo 107 también, ¿verdad?, Dios envió a un hombre, ¿verdad?, primero dice, antes de llegar a ese hambruno, ¿verdad? Así ya Dios, ya por él, sueño que también llegó a la mente de Faraón, ¿verdad? Entonces, y este sueño era también tan fatal, hasta que se asustara tantísimo Faraón.
Entonces, el rey faraón, ¿verdad?, debe haber tenido este sueño, quedó muy asustado. ¿Y qué significa este sueño? Entonces él estaba buscando un interpretador de ese sueño, ¿verdad? Y muchos magos sabios, mucho doctorado, que están en la tierra de Egipto, no pudieron lograr a entender sobre el sentido de ese sueño que había tenido faraón, ¿verdad? Pero esa época, como José, por tanta, ¿verdad?, persecución, parte de sus hermanos, hasta ser vendido por sus hermanos, ¿verdad?, al mercadero israelita, y llegó hasta la casa de Potifar, pero al final él quedó en la cárcel, ¿verdad?, por mala intención de la mujer de Potifar. Así que José estaba pasando su tiempo, ¿verdad?, en la cárcel. Aunque él, ¿verdad?, interpretó perfectamente sueño de dos personas, panadero y copero, ¿verdad? Al final, según esa interpretación del sueño, y realmente se cumplió perfectamente, pero el copero que fue recuperado se olvidó de José. Pero cuando José se cumple 30 años, final, ¿verdad?, ya se viene buena ocasión de salir de la cárcel. ¿Por qué? Ya faraón tuvo sueño interpretable. Entonces se viene, ¿verdad?, gran congoja en su corazón. Él quiere saber qué significa este sueño. Pero final, ¿verdad?, y el copero final se acuerda de José y se lo presenta. José, con 30 años, final, él ya interpreta el sueño de José, ¿verdad?, el sueño de faraón, ¿verdad?, José, y perfectamente según este sueño se ocurre por 14 años. Primer 7 años con gran abundancia, con 7 años posterior, ¿verdad?, y con gran hambruno. Así que el hambruno era mucho mayor que la abundancia. Entonces Egipto, por el hambruno, tiene que ser ya terminado, eliminado y completamente destruido. Todos seres moradores que viven en Egipto y alrededor tienen que terminar con la muerte por hambruno, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios, que estaba bien revelada en el corazón de José, realmente se viene, ¿verdad?, buena solución. Guardar todo víveres que se junta en el tiempo de 7 años, ¿verdad?, de abundancia, ¿verdad?, haciendo granero, mucha cantidad de granero, ¿verdad? Entonces ahí se guarda cantidad de víveres, y cuando viene época de sequía, época de hambruno, entonces se suelta ese víver y final se salva mucha gente, ¿verdad?, sin pasar hambre, sin pasar con mortandad final, ¿verdad? Sí, realmente leyendo esa parte de Génesis capítulo 37, como que la palabra de Dios nunca pasa, ¿verdad? Aunque la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán, así el Señor dice. Así que la palabra de Dios, tal como está escrita, tiene gran valor para, ¿verdad?, llevar y guiar a cada uno de nosotros en esta época. Estamos ahora 2020. Estamos pasando, ¿verdad?, hoy en día con gran problema, ¿verdad?, la pandemia, COVID-19 o el nuevo coronavirus, y está afectando al mundo entero, ¿verdad? Sí, realmente iniciando del país, China, como país de origen del nuevo coronavirus, pero hasta ahora ya toda parte de continente está tocando, ¿verdad? Entonces aquí en Costa Rica también, hasta ayer yo vi, ¿verdad?, 2 personas ya fallecidas, 113 personas están confirmadas, y creo que se va a aumentar este número más y más. En Italia, y solo por un día de ayer, ¿verdad?, 627 personas ya están fallecidas en un día. Y en los Estados Unidos, por un día, ¿verdad?, se detectaron 5,000 personas quienes están bien afectadas por el coronavirus.
y realmente esa situación está agravándose más y más. Ahora ya está cerrándose, ¿verdad?, la frontera de diferentes países, aún hasta, ¿verdad?, en Unión Europea, ¿verdad?, que están bien unidos. Así que no hay frontera entre cada país que pertenecen a Unión Europea, pero ahora ya está cerrando cada país para proteger a su propio país. Y también yo planeé para ir a Nicaragua, ¿verdad? Hace tiempo ya la frontera nicaragüense ya está cerrada, la frontera está cerrada para Costa Rica, entonces no hay manera para brincar hasta ahí, ¿verdad? Aún estoy orando para poder visitar a Nicaragua, predicar el Evangelio. Y también, ¿verdad?, en Corea del Sur, también se aumenta más y más. Apenas, ¿verdad?, llegando y minimizándose, otra vez se explota. En esta mañana empecé a oír también, ¿verdad?, más de 140 y pico personas están también, ¿verdad?, afectadas por un día o está confirmada, y con el asunto de coronavirus, ¿verdad? Entonces, todo lado, Japón está sufriendo. Ellos ya están planeando para hacer Olimpiada, ¿verdad? Hacer o no hacer, está en ya conflicto en este punto, ¿verdad? Con esas pandemias, si puede lograr o no. Hasta ya tormento grande pega también al Japón. Entonces está pasando también gran crisis encima de pandemia y también como tormentos. Ahora también está aumentando más y más, y terremoto en diferentes lugares, en diferentes países. Así que realmente se viene ya gran, ¿verdad?, sufrimiento en esta época 2020. Un tercer parte de población mundial está pasando gran hambre, ¿verdad? Ustedes están comiendo al día 3 veces, tiene gran suerte, pero mucha parte de población mundial está pasando también hambruno, ¿verdad? Muy feo. Sí, ¿verdad? Uno no puede comer al día ni una vez. Entonces uno tiene que pasar con gran hambre, ¿verdad? Así que, y encima de todo esto, y en el fondo del corazón de gente se viene una inestabilidad de emoción. Están pasando también gran crisis internamente también, con gran miedo, con gran terror, ¿verdad? Con gran pánico. Entonces, ¿qué va a pasar en este mundo? No está tranquilizado, no está bien, ¿verdad?, contento. Todo el mundo quiere vivir felices, pero no están felices. Entonces, ¿por qué tiene que ser que esté pasando esa situación actual tan crítica para todos los moradores en la tierra? Y realmente, y cada vez que venía, ¿verdad?, gran pandemias o gran, ¿verdad?, enfermedad tan contagiosa que golpeaba diferentes pueblos, diferentes países en diferentes siglos, realmente, ¿verdad?, tiene su sentido. Por ejemplo, en época de José, ¿verdad?, en Egipto. ¿Por qué será que, verdad? ¿Por qué será que pasa ese hambruno tan, ¿verdad?, grande que estaba por pasar, ¿verdad?, en Egipto? Por causa de esa situación tan crítica se resalta un hombre llamado José, ¿verdad? Y también Dios, ¿verdad?, y muestra también que está protegiendo a su pueblo perfectamente. Dios trasladó a su pueblo de la tierra de Canaán en Egipto, donde hay víveres, donde está José. Entonces, y como Dios había dicho a Abraham, Génesis capítulo 14, tu descendencia será extranjero, ¿verdad?, en otros países, al cual yo voy a castigar, yo voy a juzgar. Final saldrá, dice, después de haber pasado 4 generaciones, así que 400 años después saldrán de ese país al cual juzgaré. Y con grandes riquezas saldrá tu descendencia, dice, de este país, ¿verdad?, para llegar a esta tierra donde tú estás, dice. Así que Dios, para cumplir su promesa, tal como había dicho a su siervo Abraham, y después Isaac y Jacob, ¿verdad?, por medio de ese hambruno, el pueblo de Israel, como esa época de Jacob, 70 personas se mudan al Egipto, ¿verdad? Final ellos quedan
en Egipto, ¿verdad? Hasta que se cumpliera el tiempo, el periodo del cual Dios había prometido. 400 años después se levanta Moisés. Cuando se levanta Moisés, ya Faraón ignoraba quién es José, quién es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí se viene ya persecución contra el pueblo de Israel y clama. El pueblo de Israel clama a Jehová que los librara y al final ellos llegan y a su ya tierra comprometida o prometida por Dios, ¿verdad? Por medio de su siervo Abraham, Isaac, Jacob. Y entonces el primer hambruno que estaba tocando Egipto sería, ¿verdad?, para trasladar el pueblo de Israel, como 70 personas en esa época, ¿verdad?, familia de Jacob, al Egipto. Época de Moisés, así debe haber pasado 400 años después. Época de Moisés también llegan también, ¿verdad?, persecución, también como situación con mortandad, ¿verdad? Por 10 plagas estaba Dios destruyendo al Egipto. ¿Con qué fin Dios destruye el Egipto? Con el fin de, ¿verdad?, quebrantar Egipto y humillar el corazón de Faraón, que lo soltara al pueblo de Israel, porque Dios prometió de que iba a trasladar a su pueblo del Egipto a su tierra prometida, en tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Como que Faraón lo suelta, entonces, y constantemente se viene, ¿verdad?, más gravedad de destrucción contra Faraón y su imperio, Egipto. Final, ya décima plaga que fue, ¿verdad?, ya matar a todo primogénito del egipcio, desde Faraón hasta último servita, cuyo primogénito se va a morir, y final murió, ¿verdad? Después, entonces Faraón quedó totalmente quebrantado y todo su pueblo, ¿verdad?, va bien dando gran riqueza en la mano de los judíos, los empuja para que vayan fuera de su tierra. Así que, ¿verdad?, esa época sería, ¿por qué? Por el fin de soltar, ¿verdad?, que es soltar, la verdad, Faraón a pueblo de Israel. En el mismo tiempo Dios muestra su grandeza, que Dios se acuerda total de la promesa de Él, con su siervo, con su profeta, con su pueblo. Y también, ¿verdad?, Dios destruyendo el Egipto saca al pueblo de Israel fuera de la mano de Faraón para ponerlo en donde deberían estar, según la promesa, según la palabra de Jehová. Época de David también hubo gran, ¿verdad?, mortandad por causa de pandemia. 60,000 personas, ¿verdad? ¿Cómo se imaginaría tantísima, ¿verdad?, mortandad? Realmente, segunda Samuel, capítulo 24, verso 1, están hablando. Y también Crónica, capítulo 1, verso 27, capítulo 27, también están hablando, verso 1, ¿verdad?, sobre ocasión de esa pandemia que toca, ¿verdad?, gran mortandad final. ¿Por qué? Samuel capítulo 24, verso 1 está expresando que Jehová es el que provocó, ¿verdad?, esa idea en el corazón de David. Pero Crónica capítulo 27, verso 1 está hablando Satanás, dice, ¿verdad?, el que provocó esa idea en el corazón de David. Un lado dice por Jehová, otro lado dice por Satanás. Entonces, ¿quién es el que provocó esa idea, ese problema o esa mortandad? Sí, realmente, y nosotros podemos profundizar con ese tema con el libro Job, libro capítulo Job, ¿verdad?, libro Job capítulo 1 y 2, ahí están hablando, ¿verdad?, en caso de Job. Realmente Satanás es el que, ¿verdad?, se acerca hacia Dios y hablan de Job. Dios está muy contento, entonces y ahí se provoca más bien, ¿verdad?, gran envidia en el fondo del corazón de Satanás, y quería destruir al siervo fiel, quien es el que sirve muy bien con corazón bien bonito hacia Jehová. Entonces se viene un trato de parte de Satanás que dice: ¿cómo que tú das todo? ¿Cómo no va a servir? Quítelo, entonces, quítelo.
todo lo que él tiene, entonces él va a ser bien rebelde contra ti, será bien enojado contra ti. Jehová da, ¿verdad?, permiso a él que quitara todo lo que él tiene, pero no toque, dice, su cuerpo. Inmediatamente, ¿verdad?, Satanás, llegando, ¿verdad?, a todos bienes que tiene Job, una gran cantidad de, ¿verdad?, animales, una gran cantidad de ganado. Realmente en un día se desaparece todo, se destruye todo, se quedan, ¿verdad?, ya arrebatados por los, ¿verdad?, grupo, ¿verdad?, asaltante. Realmente se perdió todo en un día. Y también 7 hijos y 3 hijas. Así que 10 hijos debajo del techo de la casa de su hijo. Una vez se destruyó y se quedan todos muertos. Una destrucción grande contra Job, contra vida de Job final, ¿verdad? Satanás dice, Satanás hizo eso todo, ¿verdad? Pero Jehová dice, aún mi siervo Job tiene fidelidad conmigo. Entonces, Satanás que dice, si tocara su cuerpo, entonces él se rebelará contra ti. Entonces Dios da permiso que tocara su cuerpo, ¿verdad? Pero no toque a la vida. Entonces Satanás directamente pega a él con gran llaga. Y hasta su mujer aparece y maldiciéndolo, ¿verdad? Y se fue de él. Y se vienen 3 amigos y también empiezan a llegar a condenarlo, ¿verdad? Tú lo hiciste mal contra Dios, por eso se viene eso. Entonces, en el medio de ceniza, con pedazo de teja, está raspando su cuerpo, donde se pica tanto por la llaga. Está vivo Job, pero se destruyó total hasta su cuerpo. Ahí nosotros que podemos ver, sí era por Satanás, pero detrás de toda esa acción tan malvada de Satanás, también el plan de Dios siempre se encuentra. El plan de Dios se encuentra detrás. Final nosotros podemos ver, ¿verdad? Fondo de corazón de Job, Job capítulo 31. Job estaba justificando a sí mismo más que a Dios, ¿verdad? Y después viene Eliú, empieza a exhortar. Debe haber pasado condenación por 3 amigos de Job, ¿verdad? Eliú cuenta, empieza a contar, hablando sobre la presencia de Dios, quien es el origen de toda existencia, el creador, ¿verdad? Final se muestra la ignorancia de Job. Job totalmente quedó humilladísimo total. Final él confiesa, solo yo oía a Jehová por mi oído, pero ahora yo lo veo, dice, yo te veo con mi ojo, dice, ¿verdad? Entonces Job final se crece, y con esa humildad, con esa destrucción, y final, ¿verdad?, se llega a él ser humillado ante Dios, él ve más claramente a Dios y se viene doble porción de bendición. Todo lo que se habían perdido se viene duplicado, bendiciéndolos a él. Y se viene 7 hijos y 3 hijas más todavía, ¿verdad? Así que Job capítulo 1 hasta Job capítulo 42, hasta terminar el libro Job. Nosotros en final panorama podemos ver, ¿verdad?, cuál es el fin de Dios. Realmente Dios quería bendecir más a Job, y Dios quería, ¿verdad?, y también enseñar y manifestarse Dios, su ser, ¿verdad?, ante Job, y destruyendo orgullo que está escondido en el fondo del corazón de Job, humillándolo, y lo hace ver grandeza de Dios, y también Dios lo bendice mucho más que antes. Y Satanás, ¿con qué fin destruyó a Job? Quería matar, quería destruir, quería, ¿verdad?, buscar, ¿verdad?, mal contra Job, ¿verdad? Todos los seres están nombrados, ¿verdad?, en la Biblia total, pero siempre Dios, pase lo que pase, siempre busca bien de nosotros. Job, en la vida de Job se nota bien, y también por medio de acción tan rebelde de Satanás se nota. ¿Cuál es el fin de Satanás? Destruir a Job. Pero Dios protege a su siervo Job perfectamente en su mano, y final lo levanta grandemente, dando doble, ¿verdad?, porción de bendición que la de anterior, ¿verdad? Así que hoy en día nuestro Dios, ¿por qué entonces está dando, ¿verdad?, por qué está dando esa dificultad que estamos pasando?
Sí, realmente en esa tierra donde aún domina el maligno llamado el diablo, ¿verdad? No podemos pasar muy bien por ver todas las situaciones que están pasando. Pero detrás de todo esto, realmente nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver profundidad del mensaje de Dios. Como época de David, sí, Satanás actuó, ¿verdad? Para levantar el corazón de David, que, ¿verdad? Y contar la verdad a su pueblo y llevar sensor, ¿verdad? Para poder, sensación, para poder y contar su pueblo y para ver su grandeza, su poder. Pero detrás de esto también Dios, ¿verdad? Por causa de esto Dios manda plaga para humillar el corazón de David y final para bendecirlo grandemente. Cada época, cada tiempo había siempre, ¿verdad? Esa naturaleza contra pueblo, contra gente, contra familia, contra persona. Hoy en día, ¿verdad? Contra humanidad total se viene ya muchas situaciones críticas. Hasta ahora ya está tocando la pandemia, ¿verdad? Al mundo entero. Necesitamos profundizar cuál es el fin de Dios. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, quien creó a ustedes y a mí, quien es el origen de nuestra existencia, por Él estamos aquí, por Él nacimos aquí, ¿verdad? Por Él vivimos aquí, un día tarde o temprano, según su palabra, moriremos acá. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 27. De la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio. Siempre espera la muerte a todos los seres humanos. Y también después de la muerte no desaparece nadie. Siempre, ¿verdad? Siempre existe ser humano con cuerpo o sin cuerpo. Por eso la Biblia habla de la resurrección. Primera resurrección para justo quien está preparado para estar con Dios para siempre. Y segunda resurrección para pecadores, para que ellos que no pueden estar ya con Dios, ¿verdad? Por causa del pecado. Entonces, este tiempo limitado en el cual ahora estamos viviendo, ¿verdad? Como una oportunidad de la salvación. Dios, ¿por qué será que sacude, ¿verdad? Sacude este mundo entero? ¿Por qué Dios está humillando el corazón, quebrantando el corazón de uno? ¿Y por qué Dios está, ¿verdad? Llamando a todo el mundo entero, ¿verdad? Y por medio de esa dificultad y problema, Señor aún ama el mundo, tal como está escrito San Juan 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nunca se va a morir, nunca se va a dormir. Entonces Dios, viendo al mundo entero que está alejadísimo de Dios según su idea, según su parecer, según su filosofía hueca, que no tiene nada base de verdad y ni realidad, ¿verdad? Entonces la gente está demasiado y flotándose, ¿verdad?, sobre mentira. Dios es esencial, Dios es el real. Entonces Dios realmente tiene que trabajar para sacudir el corazón de uno, para hacerlo volar toda idea falsa, sueño falso, ilusión falsa, para que uno pueda aterrizarse en su posición de real y verdad, para que puedan buscar a nuestro Dios. Época de Génesis capítulo 37, época de José. Era muy joven, pero Dios, ¿verdad?, viendo todo lo que va a venir en el futuro, Dios prepara a un joven llamado José. Siendo jóvenes, tiene mucha ilusión. Siendo jóvenes, tiene, ¿verdad?, mucha visión falsa. Siendo jóvenes, tiene sueños, un montón de sueños, un montón de ideas, ¿verdad? Pero realmente, y aún siendo joven, tiene que buscar a su Creador verdadero, para que no se llore después, ¿verdad? No solo los hombres de edad avanzada mueren, sino jóvenes también mueren. Nadie sabe cuándo.
Entonces uno primero tiene que estar bien preparado para estar con Dios. Si está bien preparado con Dios, uno tiene que estar también, ¿verdad?, bien preparado para poder convencer a los demás con su fe, con su verdad, en la cual ya creen, ¿verdad? Ahora, y dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ¿sabe qué? Sobre toda esta cosa te juzgará Dios. Te juzgará Dios. ¿Qué significa juzgar? Ese no es condenar, ¿verdad? Juzgar significa ver cómo haya vivido uno, cómo haya caminado. Eso es para discernir, ¿verdad? Y también ver, ¿verdad?, cómo ha comportado uno. ¿Ha comportado bien o ha comportado mal? Entonces se viene en juicio. Cuando uno queda acusado, supongamos, primero llega al tribunal para ser juzgado, ¿verdad? Si este acusado realmente tiene culpa real o es, ¿verdad?, una acusación falsa, equivocada. Entre dos opciones tiene que ver, juzgándolo, ¿verdad?, para liberarlo o para castigarlo. Pues antes que venga el castigo, ¿verdad?, siempre el juicio. Así que Jehová juzgará, ¿verdad? Así que Dios juzgará a jóvenes, dice también, no solo a los, ¿verdad?, adulto mayor o adulto de edad avanzada, sino a joven también. Por eso el juicio de Dios pega a nosotros, ¿no? Entonces, mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos que cuidarnos de cómo vivir, cómo pensar, cómo andar, cómo caminar. Porque el tiempo tan corto, realmente uno tiene que cuidarse muy bien de cómo, ¿verdad?, pasar este tiempo actual en el cual uno con vida pasa aquí aún todavía, ¿verdad? Porque viene el día de juicio. Entonces, y más que todo también, ¿verdad?, por ver el valor de la vida. Realmente nosotros nacimos en el mundo, como dice Job capítulo 5, ¿verdad? La vida de los hombres para aflicción. Para aflicción nacimos en el mundo. Pero uno que pasa, ¿verdad?, aflicciones. Alguno pasa aflicción con valor. Alguno pasa aflicción sin valor. Pero a ambos lados, ¿verdad?, siempre uno pasa aflicciones. Nosotros ya observando la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él fue afligido grandemente desde su nacimiento, ¿verdad?, en una humillación total, siendo Dios, igual que Dios, pero no fue aferrado, ¿verdad?, en esta cosa, ser igual que a Dios, pero sino se humilló hasta ser hombre, hasta ser humanizado, nacido en pesebre de establo en Belén, en plato de animal ya nace un bebé. Ningún bebé que nace en el mundo ese tipo de, ¿verdad?, lugar va a nacer, ¿verdad? Pero Cristo nace aún siendo Dios, creador del universo. Él nace en el pesebre de establo en Belén y fue criado, ¿verdad?, como hijo de José, carpintero. Hijo de carpintero, ¿cómo suena? Cristo servía, ¿verdad?, a sus padres hasta que se manifestara con 30 años, siendo bautizado por Juan como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él por 30 años aún servía, ¿verdad?, como ser hijo, como ser humano a sus padres y sin pecar, ¿verdad? Pero siempre Cristo estaba en un lugar tan humilde, una aldea tan chiquita que se llama Nazaret. Hoy en día los arqueólogos están descubriendo, ¿verdad?, esa aldea Nazaret, la cual tiene doble tamaño de cancha de fútbol. Un pueblo tan chiquito, Cristo, ¿verdad?, se crió en ese lugar. Con 30 años, siendo bautizado por Juan, fue ya manifestado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bautizado, Cristo final fue tentado por 40
día y noche, ¿verdad?, en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, pero por medio de Satanás, el diablo, Cristo fue tentado y también fue, ¿verdad?, atacado. Y Cristo vence con su obediencia, como está escrito, como está escrito. Entonces, cada vez que Cristo, ¿verdad?, mencionaba la escritura del Señor, ¿verdad?, ahí siempre viene triunfo. Ahí pasa tres, ¿verdad?, tentaciones del diablo, según tres deseos: deseo de la carne, deseo de los ojos, deseo de la vanagloria. Cristo final con la escritura, con actitud sujeta total a la escritura del Padre, Cristo vence, brinca, supera. Y después Cristo, ya llamando a sus discípulos, empieza ya a caminar un lado, otro lado, para trabajar, ¿verdad?, y predicar y rescatar alma con su evangelización, con sus discípulos, haciendo muchos milagros, señales, mostrando que Él es el Hijo de Dios. Cristo no vino para señal, Cristo no vino para milagro, Cristo no vino para sanaciones, Cristo no vino para desechar o deshacer, ¿verdad?, el diablo. Cristo vino para salvar al mundo, pero hizo toda esa obra milagrosa incontablemente. ¿Por qué? Para mostrar una cosa, que es Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías verdadero enviado de Dios. Final, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pasando 3 años y medio, y está ya por ser ya bautizado en su propia sangre. Así que Cristo fue bautizado 2 veces, en agua y en sangre, ¿verdad?, acusado por Poncio Pilato, habiendo sido vendido por Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor, y final condenado en pena de muerte, pero muerte en la cruz. Una forma de morir, pero más cruel, más penosa es morir crucificado. Hasta ahí, también Cristo obedeció total. Pasando 3 años y medio mientras que Cristo estaba predicando al pueblo, ¿verdad?, donde pasaba toda la noche, de día debajo del sol con cansancio y hambre, y de noche en el monte de los olivos, donde no hay cama ni café, donde no hay ni celular, donde no hay ni WhatsApp, donde no hay ni internet. Cristo estaba pasando, ¿verdad?, con gran frío, y también cuando se viene rocío y lluvia, tiene que ser mojado. Realmente un ambiente muy feo, un ambiente muy, ¿verdad?, y terrible. Aún siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo pasó en el Monte de los Olivos con sus 12 discípulos. Aún era, ¿verdad?, no rescatado, no era salvo, no era de Dios, sino del diablo. Aún amándolo, ¿verdad?, enseñando detalle a él para que él también pudiera llegar a ser salvo. Pero final, por ese discípulo, Cristo vendido, entregado a los soldados romanos, ¿verdad?, que llevan, ¿verdad?, espada y lanza. Y deteniéndolo, se entrega a Poncio Pilato. Cristo fue sentenciado a pena de muerte. Final, Cristo murió en la cruz, como un cordero para matadero. Calladamente, sin abrir la boca, recibió todas esas aflicciones, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa humillación, toda esa vergüenza, y recibiendo tan maltrato de ser humano a los cuales Cristo ama. Pero al final, Cristo murió en la cruz, con el fin de salvar a usted y a mí, y al mundo entero. Tal como está escrito San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto Cristo vino, no para dar prosperidad a ustedes, no para dar, ¿verdad?, milagro a ustedes, no para dar sanaciones a ustedes, no para, ¿verdad?, mostrar muchos prodigios. Cristo no vino aquí, ¿verdad?, para ninguna otra opción, sino con único propósito vino Jesús: salvar a ustedes y a mí, al mundo entero. La paga del pecado es la muerte,
Así que sin que pague, ¿verdad?, el pago adecuado y justo, su deuda nunca se va a quitar. Deberían ustedes morir, y yo también, por mi pecado, por sus pecados ustedes, ¿verdad? Pero realmente Cristo vino con gran amor a salvar al mundo entero. Por eso fue presentado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo ya fue crucificado, ¿en qué condición murió? Como Cordero que quitó el pecado del mundo, cargado nuestro pecado en su cuerpo, hasta ser, ¿verdad?, desechado ante el Padre. Cristo declara con gran dolor y sufrimiento: Eli, Eli, lama sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Hasta ser desamparado de su propio Padre, hasta perder la comunicación con el Padre que había tenido, ¿verdad?, desde antes del principio del universo. Por gran amor Él llegó hasta sufrir, perder comunicación con el Padre, sufriendo físicamente y mentalmente y espiritualmente, emocionalmente, destruido total. ¿Por qué Él fue destruido como si fuera un maldito? Por ustedes y por mí, por el mundo entero. Entonces Cristo vino hace 2000 años con el sueño de salvar al mundo final. Él ya lo logró hasta ser muerto en la cruz. Y final dice una última palabra: consumado es. Por lo cual ya viene el resultado para todos ustedes, para el mundo entero, como está escrito. Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Con qué fin Cristo vino? Para salvar al mundo. Él logró. Por eso viene ya resultado tan beneficioso para nosotros, no para Él, sino para nosotros. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eterna redención para quién? No para Cristo. Él, para usted, para mí, para todo el mundo entero. Él fue redentor. Él pagó nuestra culpa, nuestra deuda, con el precio sobrado, la sangre de Cristo. La vida de Cristo fue quitada en la cruz, con el fin de liberarnos de todos nuestros pecados ante la presencia del Padre, para que todos nosotros ya tengamos, ¿verdad?, derecho de entrar al reino del Padre sin ningún, ¿verdad?, interrupción. Alfa y Omega, y el principio y el fin, el primer y último. Cristo es el principio de todo, final del todo. Él una vez para siempre pagó ya con su aflicción, ¿verdad?, la paga del pecado del mundo entero. Cristo fue, sí, afligido, muriendo hasta con 33 años, bien joven. Pero la vida de Cristo tan valiosa, ¿sí o no? Y hasta su muerte tiene gran valor para nosotros. Y su resurrección también tiene realmente gran precio, gran valor. Pero un emperador llamado Alexander, realmente él, ¿verdad?, también murió con 33 años, ¿sí o no? En misma edad de Cristo. Cuando Cristo falleció, murió en la cruz. Alexander murió también como conquistador de la mitad de la tierra del mundo. Siendo joven, conquista la mitad de la tierra, él siendo emperador, ¿verdad?, según su deseo, conquistando la tierra hasta llegar a India. Y final muere, ¿verdad?, por gran cansancio. Y final, ¿verdad?, él muriendo con una gran vanidad dice, como última palabra, ¿verdad?: cuando yo muera, saca de mi mano fuera de ataúd mis pies. Aunque yo conquisté la tierra, pero no pude conquistar la muerte. Aquí yo muero con vanidad. Todo el mundo que sepa, así Alexander, emperador de Grecia, muere tan miserablemente. Sí, conquistar no es fácil. Hacer contratropa de sus enemigos, ¿verdad?, pasando peligro de vida, tiene que, ¿verdad?, pelear.
¿verdad? Si yo mato o si no ellos me matan. Entre dos opciones, ¿verdad? Él metido en campo de batalla, ¿verdad? Entonces con espada mata y mata y mata, pasando peligro, gran peligro de su vida. Pero él llega hasta India ampliando su imperio grande, según su plan, según su deseo. Pero él murió, ¿verdad? Él murió, sencillamente con 33 años murió, pasando una aflicción muy grande. Y que quedó con él. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, nuestro imperio tan grande como Alejandro. Gran imperio histórico. Todo el mundo lo reconoce, como un hombre, ¿verdad?, tan exitoso. Pero realmente profundizando, ¿verdad?, comparando con la vida de Cristo, y también, ¿verdad?, no solo pensando de tiempo actual, sino futuro. No sé si Alejandro, ¿verdad?, estaban bien preparados para morir bien. Tal como está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio dice, Alejandro, ¿realmente está bien preparado para morir? Él estaba bien, ¿verdad?, dedicado para conquistar la tierra, ampliar su imperio, territorio de su imperio. Pero muriendo con 33 años, yo pregunto, ¿verdad?, ¿él estaría bien preparado para morir bien? Sí, vivió conquistando la mitad del mundo entero. Pero él pudo conquistar la muerte, pudo obtener la entrada a la vida eterna. Él pudo ser salvo, pudo llegar a realmente obtener la bendición tan grande que es la vida eterna en Cristo, y murió. Y cuando se resucite, ¿en cuál periodo de resurrección se va a caer él? ¿En primera resurrección o segunda resurrección? Cuando, ¿verdad?, él se resucita en condición de ser pecador, en segunda resurrección. La Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos pecadores. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar en pecado, estar en delito, aún bajo condenación y culpabilidad, significa que está muerto. Los muertos se resucitan con un nuevo cuerpo inmortal. Ahí puede ser que se encuentre Alejandro, emperador de Grecia, por ser pecador. Si él no hubiera sido renacido, ¿verdad?, entonces ¿qué va a haber? Ya no hay nada tierra por la cual él procuraba, ¿verdad?, toda la vida para conquistarla. Ya no hay más tierra, su imperio ya desapareció. Y el cielo tampoco, andaba debajo del cielo con tantas aflicciones, corriendo un lado a otro lado, ¿verdad?, para cumplir su gran deseo. Ya ni el cielo ni la tierra se encuentra. Lo que se ve ante su ojo, ¿qué va a ser? Todo su mundo eterno, el reino de Dios para justo, el fuego eterno para el diablo, sus ángeles y todos los pecadores. Ahora nosotros, aún siendo joven, en este tiempo 2020, nosotros podremos vivir, ¿verdad?, como cristianos, como parte de Cristo, o podemos vivir, ¿verdad?, como Alejandro, emperador de Grecia, pero termina vanamente. Un día yo estaba pensando en mí, ¿verdad?, sí, la vida humana, ¿por qué tantísimas aflicciones, ¿verdad? Aunque si uno siendo como hipermillonario, pero sí, siempre muere. Nosotros ya nosotros conocemos muy bien, ¿verdad?, un empresario llamado Steve Jobs, inventor de iPhone, fundador de la empresa Apple, ¿verdad? Él murió con cáncer. No pasando 60 años, él murió, aún muy joven.
Pero él, ¿verdad? Sí, teniendo gran riqueza, empresa bien gigante, muchos empleados a quien él, ¿verdad? Y empleó y tiene gran dominio, ¿verdad? Sobre mucha riqueza. Y que murió con cáncer. Ahora nosotros siendo joven tenemos que profundizar y considerar, ¿verdad? En qué posición, en qué condición estamos. Como dice 2 Corintios, último capítulo, dice examinaos, capítulo 13, ¿verdad? Verso 5, examinaos, que estáis en Cristo. Cristo está en vosotros, si no vosotros sois bastardo, dice. Primero, ¿verdad? Examinarse. Usted está bien con Dios, está ya en condición de ser bendecido, heredero de Dios, coheredero con Jesucristo. Realmente, según la condición que Dios pone como la condición absoluta en la cual uno puede llegar al reino de Dios, que es ser renacido. Señor dice, San Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Única condición Dios pone para que uno pueda entrar al reino del Padre, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo mismo final revela cuál es la voluntad del Padre. San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Si usted está bien confirmado, está ya reconfirmado de que ya hayan sido renacidos algo, ya justo como Dios, santo como Dios, por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, las cuales fueron cumplidas total por Cristo. Si usted tiene por la gracia, por fe, la justicia de Dios, la santidad de Dios, que fueron dadas a ustedes por la fe en el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahora ustedes tienen que pensar según el sueño y la revelación de Dios. José no procuraba para cumplir su deseo. Cuando venía alguna tentación de parte de mujer, de Potifar, ¿verdad? Él la rechaza total. Uno que se dedica al sueño, a la revelación de Dios, uno que vive para Dios con temor a Jehová, realmente uno tiene gran poder para rechazar la tentación que viene del mundo. No se arrastra por la corriente del mundo, no conformando al mundo, no similando al mundo jamás. Porque el mundo entero está bajo el maligno, toda la cultura, idea, hasta educaciones, ¿verdad? Hasta política, miles de cosas puede estar sumergido debajo de, ¿verdad? Engaño de Satanás. Uno que tiene temor a Jehová, tiene otra visión, según la luz, según la revelación de Dios, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia. Hasta ahora Dios nos muestra, por cada señal que Dios nos manifiesta, se ha cumplido todas las señales que está escrita en la Biblia. ¿Qué significa? La resta parte de señales y profecía, y toda la palabra se va a cumplir, tal como está escrita en la Biblia. ¿Qué será ya valor máximo que podemos tomar? Debe haber experimentado de toda esa variedad de vida, siendo emperador del imperio hebreo. En caso de, ¿verdad?, época de 12 reyes, David y Salomón, el pueblo de Israel se levantó como de imperio hebreo, ¿verdad? Pero Salomón final cuenta, debe haber disfrutado todo, haber tenido toda sabiduría y conocimientos, y disfrutando todo placer del mundo,
teniendo 700 concubinas, 300 esposas. Y también, ¿verdad?, teniendo una mansión gigantesca. Él levantó, ¿verdad?, templo de Jehová por 8 años. Él levanta su, ¿verdad?, palacio por 13 años. Entonces, ¿verdad?, él que aprovechó todo completo, él nunca rehusó lo que desea con su ojo y su carne, viviendo todo, experimentando todo así, ¿verdad? Final él deja una palabra, ¿verdad? Vanidad y vanidades. Todas las cosas vanidades. Final él dice, Eclesiastés capítulo 12, finalizando el libro Eclesiastés, él deja, ¿verdad?, con gran marca en nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Ya en qué conclusión llega? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hoy en día, usted aún está en tiempo de jóvenes. ¿En qué dedicarse? Temer a Jehová, dice. Primer paso. Segundo, ¿qué? Guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Tal como está escrito en la Biblia, todos los mandamientos divinos del Señor nunca se va a caer. Aunque se cae todo, desaparezca todo, pero la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová siempre existen. Por eso Cristo mismo dijo, ¿verdad? San Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra hasta el final del juicio, ¿verdad?, llega para juzgar al mundo entero. Conforme a esa palabra, el Señor va a chequear su fe, su comportamiento también. Por eso, realmente nosotros ya dedicarnos, ¿verdad?, en un sentido con valor. Sí sufrimos en la tierra, sí tenemos que ser afligidos, sí o sí, porque por eso nacimos. Entonces nuestras aflicciones sean con gran valor. Aunque sufrió tanto José, aún siendo joven de 17 años, tomando sueño de Dios, y llega vendido por su propio hermano, ¿verdad?, hasta llegar a ser esclavo en Egipto y prisionero, ¿verdad?, por mala intención de la mujer Potifar. Pero él no está perdiendo tiempo quejándose, no está perdiendo, ¿verdad?, su vida con, ¿verdad?, con corazón negativo, jamás. Él siempre está fijo con su mirada al sueño de Jehová, a la promesa de Dios, a los mandamientos de Jehová. Entonces él se dedica, ¿verdad?, en temer a Jehová y seguir y guardar, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, los cuales fueron y realmente, ¿verdad?, gran bendición y gran valor para José, ¿verdad? Hoy en día, usted puede ser que tenga 17 años, 20 años, 25 años, 28 años, no sé, edad de usted, o puede ser joven de 50 años, puede ser. Pero nuestra edad, comparando con la eternidad, como mínimo, como puntito. Pero en el resto de tiempo, ya de cómo vivir, necesitamos meditar. En este último momento del día, mucho más todavía, ¿verdad? Porque el Señor está sacudiendo el mundo entero por toda crisis que está pasando en el mundo. Dios humilla el corazón para lograr salvar al mundo entero. Cristo vino ya hace 2000 años y murió en la cruz y cumplió la salvación para el mundo entero. Pero aún con esto no es suficiente para muchos, ¿verdad? Conociéndolo, pero no llega a creer, porque el diablo también está engañando a mucha gente. Tan claramente nuestro Señor Jesucristo murió crucificado, cumpliendo la salvación completa con su pago, con su sangre, con su vida.
La paga del pecado es la muerte. Cristo canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre, y dándonos su perfección, justicia, su santidad a nosotros, se hizo intercambio, ¿verdad? Cristo cargó nuestro pecado y dejó su perfección a nosotros. Cristo llevó nuestra maldad, Él dejó su justicia a nosotros. Él cargó nuestra maldición total y dejó, ¿verdad?, bendición total sobre nosotros. Pues es Dios el que santificó, ¿verdad?, a todos seres humanos. No solo nos santificó, sino nos hizo perfectos a los santificados, dice, con una sola ofrenda que fue Cristo nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz. Aquí, en esta tierra, entre todos moradores, hasta hoy, ¿cuánto? Ya 8.000 millones de habitantes. Cuando llegan a conocer verdad y la creen. Porque tampoco el diablo aún está dominando, ¿verdad?, el mundo con mucho engaño, con mucha ilusión, completamente, ¿verdad?, falsa. Con mucha mentira, convencen a la gente. Así que muchos creen en la mentira, por eso no pueden creer en la verdad. Por eso se ocupa en esta etapa obreros, muchos obreros fieles que están convencidos por la verdad y que están decididos a caminar para poder, ¿verdad?, pelear contra el diablo según toda la verdad y voluntad de nuestro Dios. Por guerrero verdadero y espirituales pertenecido a Cristo lograría mucho rescatar de la mentira fatal de Satanás. Sí, tomar buena esperanza muy bien, pero la esperanza sin, ¿verdad?, ser basada en la palabra de Dios, un día termina vanamente. Por eso, para tomar una esperanza verdadera y perfecta, ocupamos conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es la verdad tal como está escrita en la Biblia, cuál es el plan de Dios, cuál es el destino final para usted y para mí, para todo el mundo. Conociendo bien, según todas esas instrucciones perfectas de nuestro Dios, según su palabra, su revelación, ¿verdad? Y realmente ya uno, siendo cristiano, joven cristiano, adulto cristiano, y dedicarse bien en esa lucha que vale la pena. Así Cristo vivió, seguiremos. Como sus seguidores, seguiremos en paso de nuestro Señor Jesucristo para completar aflicciones, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, como nuestro Señor quiere. Como José, de 17 años, aun siendo joven, logró obtener el sueño de Dios. Espero que ese sueño y la revelación de Dios se pegue muy bien en el corazón de todo usted. Dios les bendiga grandemente.